Hola querida comunidad, buenas tardes. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios para hacer nuestro ratito de oración. Seguimos leyendo el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Si bien todos los evangelios nos muestran este camino que está haciendo Jesús hacia Jerusalén, Lucas es el que entra en más detalles, ahora diciéndonos que se encamina decididamente por este camino que pasando por la pasión y la cruz lo lleva a a su elevación. Estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo. Y en ese camino se va entendiendo no solo el destino de Jesús, sino también se va entendiendo el discipulado, se va entendiendo que quienes van con Él deben adquirir su estilo y prepararse también para compartir ese destino, que tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el rechazo, etcétera. En ese camino, que tiene mucho más de enseñanza por el hecho de ser una imitación de Jesús que un movimiento, uno diría, geográfico. En ese camino encuentran el rechazo de los samaritanos, un pueblo históricamente enemigo de los judíos y de Jerusalén. De hecho, los samaritanos tenían su propio templo para no ir al templo de Jerusalén. Jesús acababa de retar a los discípulos porque estaban dialogando sobre quién era el más grande entre ellos, con una actitud de comprensión de lo que es el poder y la autoridad demasiado humano, y entonces Jesús acaba de decirles cuál era la verdadera grandeza, poniendo a ese niño en medio de ellos. Sin embargo, acababa de pasar eso y se encuentran con el rechazo en este pueblo de Samaria, y la primera reacción, al menos de Santiago y Juan, a quienes Jesús con razón los llamará hijos del trueno, ante esa reacción lo que pretenden es usar su poder para vengarse, para hacerles mal a quienes les hacen mal a ellos. Una actitud desgraciadamente muy frecuente siempre en el corazón, a veces aunque sea en el solo deseo del corazón, una búsqueda de venganza que muchas veces la sociedad misma disfraza de búsqueda de justicia o la esconde detrás de la intención supuesta de que el que hace mal lo sufra para que aprenda y para que se corrija. Una actitud que no entra obviamente en el corazón de Jesús, pero que desgraciadamente a veces está en el propio. Nosotros no tenemos poder para hacer bajar fuego del cielo sobre quienes nos hacen mal, pero sí podemos desear o incluso a veces intentar el poco poder que tengamos o nuestras capacidades para buscar alguna manera de responder con violencia a quien nos hace mal. Pero también en esta enseñanza de Jesús para sus discípulos de entonces y de ahora está esta otra realidad de que no se justifica ningún fanatismo, ningún intento de imponer por la fuerza aquello que creemos, algo que desgraciadamente a veces en la iglesia se da, el desprecio por los que viven de un modo diferente y el intento de imponer el propio conocimiento de Dios, de imponer a los demás el estilo que nosotros queremos copiar también de Jesús. Ni siquiera debería estar en el corazón del discípulo la expectativa, como a veces escuchamos, de que Dios castigue en algún momento a quienes hacen mal. Es el tiempo de la misericordia. Jesús vino para salvar y no para condenar, y el camino que elige Jesús es el camino que debe elegir el discípulo y la iglesia
de todos los tiempos, es el camino del amor, es invitar a la conversión a través del amor y no de la violencia. Una actitud difícil de hacer entrar en el corazón, por más que uno la desee, muchas veces instintivamente, espontáneamente nos surge desde dentro el deseo de la venganza, el deseo de que sufran quienes hacen sufrir, una cosa que tenemos que combatir una y otra vez, y no solo combatir con nuestra fuerza, sino más bien pedir que Jesús nos vaya como contagiando su modo, que Jesús nos vaya mostrando que nuestro camino detrás de Él incluye la tolerancia, incluye la paciencia, incluye el amor sin límites, aún, como se lo dijo ya a sus discípulos, amando a los enemigos y buscando el bien para quienes hacen mal. Desafío enorme que el Evangelio nos propone para esforzarnos en ese camino y también tengo que insistir con esto para pedirlo, para que Dios nos regale esta gracia de amar incondicionalmente, de amar como ama Jesús, de buscar antes que nada el reino de Dios para nosotros mismos y también para los demás. Pidámosle que nos regale esta gracia, que podamos vivir cada vez más cerca del amor de Dios y cada vez más asemejándonos al amor de este Hijo que nos hace hijos de Dios también a nosotros, nos hace capaces de heredar ese espíritu, que no es el que animaba a los discípulos, al menos en este momento, es el que los va a animar una vez que, siguiendo el camino de Jesús, se dejen enseñar en lo más profundo de su corazón por este mensaje que se corona en el momento en el que Jesús entrega su vida, en el momento en el cual está siendo condenado, está siendo crucificado y está rezando por quienes le hacen mal, porque, como dice él en su oración al Padre, no saben lo que hacen. Qué bueno es tener esta mirada compasiva respecto de los que hacen mal, conscientes de que no saben lo que hacen, se apartan del bien y nuestra tarea es mostrarles el bien, mostrarles el amor de Dios y atraerlos, como en algún texto del Antiguo Testamento dice Dios a su pueblo, atraerlos con lazos de amor, con lazos humanos. Que nuestra vida sea un testimonio de ese amor del cual fuimos testigos. También en esto es importante la experiencia de la misericordia de Dios ejercida con nosotros. Fui objeto de la misericordia de Dios y por eso puedo intentar ser testigo de esa misericordia, no solo con mi palabra o mi testimonio verbal, sino y sobre todo con el modo como me acerco a los demás, el modo como busco acercarme al otro como Jesús se acercaría, llevarle la salvación como Jesús quiere llevarla. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.